si vos lees el N-Campo acá, podés poner en imagen quiénes son los hacedores de esta plataforma de información que hacen ¿cuántas notas por día? 8, 10, están todo el día tipeando, 10 de la noche estamos acá tipeando, la verdad que un placer tenerlos. Dream Team de N-Campo, le doy la bienvenida a Fernando Bertelo, Belkis Martínez, Cristian Mira, Mariana Renke, Pilar Vázquez, colegas, un placer tenerlos. Nos Gracias. prometieron anticiparnos todo lo que viene en lo que tiene que ver con el mundo del campo. Fer Bertelo, arranco por vos. ¿Cómo es el humor del productor hoy? Bueno, a ver, ¿Está más tranquilo con los anuncios del gobierno? ¿Le alcanzaron? ¿Esperan más? Igual en un ratito viene Iraeta, que lo vas a entrevistar y prometió responderte todo. Sin duda, no hay que perderse la próxima entrevista. A ver, de algún modo, el humor tiene como distintos niveles, ¿no? O sea, uno que tiene que ver claramente con la percepción de cómo está el negocio hoy, otro tiene que ver con justamente las expectativas de lo que viene del lado del gobierno, que son cuestiones que al productor le impactan de una manera u otra, y otra tiene que ver con las cosas que no se pueden hacer y que el productor no tiene otra cosa que tratar de adaptarse y ver cómo llevarlo adelante. Por el lado del humor, hoy el productor tiene la sensación de que claramente en lo que es la parte económica, la política económica, se está yendo por el camino correcto. Obviamente ya no tiene que estar pensando en cuántos dólares tiene que estar atento, básicamente para poder comercializar, comprar insumos. Por ese lado claramente se ha bajado ese nivel de incertidumbre. Y después tiene un negocio donde los números, por lo menos para la campaña nueva, son estrechos, ajustados en algunos lugares con márgenes negativos, sobre todo lo que tiene que ver con campos alquilados, pero esta medida de rebaja permanente de retenciones, obviamente el productor espera más y espera que en algún momento ese más llegue, porque hay que tener en cuenta, 26% de retenciones en soja es mucho. Prácticamente estás entregando al Estado una cosecha de soja cada 4 años en este equivalente, ¿no? Directamente solo con ese impuesto. Con lo cual, obviamente, está con la expectativa, quiere ver más señales hacia adelante para seguir invirtiendo, pero el productor argentino claramente es muy resiliente, alguien que la pelea, lamentablemente mucha gente ha quedado en el camino en estos últimos 20, 30 años. ¿Hay un número? A ver, se habla de que alrededor de 200.000 productores es lo que se ha achicado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? O sea, el productor que hoy está en la actividad, que obviamente tenemos productores chicos, medianos, grandes, el que sigue en la actividad está apuntando justamente en ver cómo aprovechar la tecnología y obviamente viendo también qué señales recibe la política. O sea, yo insisto en este tema de la carga impositiva porque claramente el productor argentino compite contra países pares, países vecinos que no tienen esta carga impositiva de retenciones, ¿no? Y por lo menos ve que el gobierno está dando una señal, quiere aferrarse a que esa señal de acá, quizás al término de este mandato, se quede en el nivel 0% de retención. Belkis, hablamos de organismos descentralizados, hubo muchas noticias en los últimos meses. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué va a pasar con el INTA, con el NACE? Recordemos que una de las medidas importantes que tomó el gobierno de Javier Milei fue descentralizar todos aquellos organismos que eran autárquicos, es decir, aquellos organismos que manejaban su propio presupuesto, su propia caja, y eso es lo que en el gobierno hacía ruido. En el gobierno, y entre las medidas para poder reducir el gasto y poder llegar al déficit cero que está buscando, lo que hizo fue tratar de reducir todo lo que son las plantas que ellos llaman organismos sobredimensionados. El INTA es uno de los organismos en los cuales el gobierno puso foco porque tiene más de 6.300 trabajadores. Eso es un montón, lo que ellos llaman, comparado con ministerios como Economía. Entonces lo que hizo fue tratar de regularlo a través de decretos, el decreto 462,
que también eliminó el INASE. El INASE, el INB, el Instituto de Vitivinicultura, que pasan a depender de la Secretaría de Agricultura. Todo lo que es administrativo pasa a ser toda una masa que dependerá directamente de Economía y de la Secretaría de Agricultura. ¿Y cómo sigue esto, no? Hasta ahora esto es lo que se hizo. ¿Y qué es lo que se espera? En el INTA, lo que se está esperando justamente para estos próximos días es que se trate en el Congreso el rechazo en la Cámara de Senadores, porque ya se hizo en diputados, se aprobó el rechazo al decreto 462 que regula el organismo. Entonces lo que están tratando es de ver desde el INTA, porque todo esto lo están moviendo los gremios ATE y APINTA, para que quede sin efecto todo lo que pasó, lo que el gobierno de Javier Milei está buscando. Entonces, si se trata y si se aprueba en las próximas semanas el rechazo a la desregulación, podría el INTA ¿Marcha atrás? dar marcha atrás. Hasta ahora está bajo efecto del 462, del decreto del gobierno de Javier Milei. Sigue todo normal. ¿Pero siguen trabajando esos más de 6.000 empleados? Siguen trabajando, algunos obviamente, como el gobierno ya publicó la desregulación y cómo quedará ahora el cuadro, ya tienen menos cargos jerárquicos. Y también falta la apertura de los retiros voluntarios. Todavía tampoco se efectivizó. Entonces hay como un poco de especulación en todo, ¿por qué no se está haciendo? Si es que se está esperando el tratamiento en la Cámara de Senadores o cuál es la siguiente jugada del gobierno. ¿Y cómo tomó el productor, digamos, el empresario del campo estas medidas del gobierno? ¿Les parecen acertadas? Mira, de alguna forma algunos productores claramente están de acuerdo con que en el gobierno haya una transformación. Porque en el INTA, al haber tanto personal y está tan segregado el organismo en todo el país, porque tiene alcance desde a lo largo y a lo ancho del país. Entonces, esto lo que dicen es, si tiene que haber una transformación, se tiene que hacer una transformación concientizada, que realmente le aporte valor agregado, que realmente potencie al INTA, pero no tratando de sacarle toda la autarquía, porque ahora solo una persona, que es el presidente, hoy Nicolás Bronzovic, tiene mando absoluto de todo lo que sucede allí. Y eso es lo que están tratando de evitar, que solo una persona decida sobre todo lo que sucede en el INTA. Cristian, un poco lo decía Fernando, también vimos la presentación de Marcelo Elizondo, mercados internacionales sin duda siempre es tema de agenda. ¿Cuáles son los desafíos que se están planteando? Carla, hoy se vive un clima de guerra comercial en el mundo, a raíz primero de la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de aumentar los aranceles de importación con los países con los que comercia. Y en el caso del agro, el escenario, la palabra común es incertidumbre, ¿no? Porque en algunos casos puede ser beneficioso para la Argentina. Recordemos que la producción agroindustrial argentina se exporta en su mayoría y de hecho entre el 60 y el 70% de las divisas por exportaciones por bienes provienen del agro, de la agroindustria, o sea que todo lo que pase alrededor de esto, de alguna forma involucra. Hoy creo que el desafío, no en el presente, sino a futuro, es el crecimiento de países como Brasil, que le pone en un desafío enorme para la Argentina de qué vamos a hacer. Hay un trabajo, mira, Carla, de Gustavo López, que es un analista del mercado de granos, estaba leyendo en una revista, que él planteaba que Brasil tiene la posibilidad de crecer en 28 millones de hectáreas de acá a los próximos 10 años, que podría aumentar la producción de granos de casi 300 millones de toneladas a 460 millones de toneladas de granos. Es decir, prácticamente podría duplicar en pocos años, avanzar en superficie digamos, que son pastizales, que hoy, o sea, sin dañar la naturaleza, ¿no? sin avanzar sobre el Amazonas, para que nos demos una idea. Y producto que la Argentina produce o exporta,
se va a ver de alguna forma, no diría amenazado, pero va a tener la competencia de Brasil. Soja, maíz, en trigo Brasil se puede hacer autosuficiente, la Argentina hoy le exporta a Brasil. En carne, bueno, Brasil ya es el principal exportador mundial. Entonces, me parece que ahí hay un desafío para la Argentina de, bueno, a ver si lo que pasa en el contexto internacional, si la política internacional puede empezar a ordenar la política interna, las medidas internas, la política agropecuaria, porque de acá a 10 años, Nos vamos a quedar afuera la competitividad de Argentina, vos podés tomar un montón de productos, se va a ver, por lo menos, no digo amenazada, pero va a tener una competencia fuerte por mayor volumen de un país como Brasil, que como decía Fer, en los últimos 30 años a Brasil no le pusieron retenciones, o sea, el gobierno no lo tomó como caja fiscal, ¿no? Lo dejó crecer. Y gobiernos de distinto signo ideológico, porque pasó Lula. Claro, mantuvieron una continuidad. Una continuidad independientemente de la bandera Exacto. política. Así que, y eso permitió que Brasil hoy brille en el mundo, en el sector. Exactamente, fue así. Y bueno, para la Argentina sigue siendo un desafío. ¿Y medidas concretas entonces? Y acá, eliminación de retenciones totales. Eliminación de retenciones y empezar a pensar políticas agropecuarias que apunten a producir más. Por ejemplo, no sé, que se discuta, pero bueno, cosas que no se han hecho, ley de semillas, la cuestión de incentivar a que haya mayor fertilización, desgravación impositiva para el uso de fertilizantes, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la infraestructura, rutas, ferrocarriles, puertos. Es un tema sobre el que vamos Eso es un temón. Sí, así. Pili, que lo conoce bien, Mariana lo sigue en el conoce día a día. bien, Acabamos, lo siguen todos. Tocando temas específicos de acuerdo a la especialidad que cada uno de los periodistas va siguiendo en el día a día. Mariana, recién decía Cristian la importancia que tiene Brasil en el mundo a la hora de la producción ganadera. ¿Cómo está el productor ganadero hoy? Bueno, que no ¿Es se uno de los enoje. ganadores? Yo voy a hablar de la niña bonita para mí del sector. Es así, para mí la ganadería y en general, no para mí, sino lo que dicen los productores, aunque los productores prefieren tener un perfil bajo. Hoy Pino decía en el panel anterior, decía, bueno, estamos en un momento bueno. No quiere sobresalir, no quiere que le vengan a aplicar seguramente impuestos, pero es así, la ganadería está viviendo un momento muy particular, podríamos decir que está con unos precios muy buenos en el sector y sobre todo que también lo mencionaban, el criador. El criador es el primer eslabón de la cadena, el que tiene el ternero, para que entienda la gente, es el que tiene el ternerito en el campo y lo cría hasta los 150 para venderlo de invernada para que otro lo engorde, ¿no es cierto? Te hago como un colegio explicándote. Bueno, ese criador que era el que más estaba castigado porque es el que sufre porcentajes de preñez bajos, por malos campos, porque tiene el campo con sequía, porque tiene enfermedades sanitarias que son muy jorobadas. Bueno, tiene todo un manejo muy complicado y era el que estaba en peor estado, digamos, en peor de toda la cadena ganadera. Ahora el precio ha mejorado, la invernada tuvo un reflote, tiene unos precios muy importantes y a su vez el precio, digamos, en el consumidor, o sea, el precio del kilo vivo de faena, que es el que va al mercado, se remata y va al frigorífico para comer, digamos, para comer o para exportarse, en este caso, en consumo doméstico o exportación, ese también está en valores muy importantes, superando el precio promedio, siempre era de $1 y hoy está en casi $2,50 el precio del kilo vivo para hacer tu cosa. Eso por un lado. Después está el consumo, que había bajado, venía mal hasta este año. Este año repuntó. ¿Cuántos kilos por habitante se comen de carne vacuna? No de proteína, sino de carne vacuna por año ahora en el intervalo, en el último 49,5. Subió 2 kilos. Eso te iba a preguntar. 2 kilos. El año pasado empezaba en una franca. ¿Y esto a qué se debe? Y bueno, un poco, lo hablábamos el otro día con Pilar, este tema, que era una etapa de veganismo, de protección de los animales. Es como que eso se ha dado, digamos, dejado de lado y se ha puesto
la mira en lo que te aporta la carne vacuna, lo que te aporta en todo lo que necesita un ser humano para estar saludable. Por un lado eso, y por otro lado, no sé, seguramente ha subido también la carne de pollo, ha subido también la carne de cerdo, que son las 3 carnes, digamos, que tienen mayor porcentaje, digamos, de carne que se consume en el país. Y bueno, no sé, será un tema de reacomodamiento, los bolsillos están todavía flacos, pero el consumo se ha mantenido, incluso como te decía. Por otro lado, la exportación. La exportación venía de valores un poco deprimidos, las guerras y demás, y hoy en día los precios también se estabilizaron, sumado a un pequeño gesto que tuvo el presidente también en el último tiempo de bajar la retención a la carne de novillo de exportación, y eso fue como un aliciente. No impacta en sí en el precio, pero fue un aliciente para la carne aviar y para la carne vacuna. Y con respecto a desafíos, porque bueno, estamos contando todo el viento a favor, pero también imagino que hay tareas pendientes. Y tareas pendientes hay muchas, Carla, pero primero, ¿sabes por qué? Porque el stock ganadero, que son 52 millones de cabezas, está planchado. No ha crecido en el último tiempo. ¿Por qué? Porque por malas políticas que fueron a lo largo de los años, que un productor ganadero se pasó, levantó los alambres, levantó el molino y se fue a la agricultura por más rentabilidad. Y ahora quiere volver. Y ahora, y es lo que hablaba hoy con Cristian, de decir que viene a un esquema mixto. Antes había un esquema mixto, tenían sus vaquitas como resguardo de valor, hoy ya no es tan resguardo de valor, sino que el ganadero invierte en genética, en producción, pero el stock igual sigue. El año pasado, por la sequía, una gran masacre de hembras que son nuestras madres que nos van a dar los terneros que después van a ser vendidos. Eso también, o sea, es el clima por un lado, pero el desafío es crecer en ese, no me quiero ir de tema, sino que es crecer en el stock ganadero, mejorar la sanidad animal. ¿Cómo se mejora ese stock ganadero? Mejorando los índices de preñez y los índices de destete, porque en ese lapso, entre el índice de preñez, vos, por ejemplo, tenés un rodeo de 100 vacas, ¿no? 100 vacas. Tenés un porcentaje de preñez, con buena suerte, 75-80% de preñez, o sea, de 100 vacas te van a dar 80 terneritos. Pero en el trayecto, entre que ese ternerito crece al lado de su madre y se lleva a engordarse, hay otra caída, que muere el ternero por falta de un montón de cosas. Entonces, eso es lo que pasa. Y después, otro tema fundamental que lo va a tocar mejor Pilar, es el tema de la infraestructura. La infraestructura, las tasas municipales, hay tasas que se cobran de caminos y señales en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, que es una ley viejísima cuando el ganado se transportaba en arreo y todavía se sigue cobrando. Entonces a la municipalidad vos vas y decís, bueno, quiero llevar este camión de hacienda al mercado agroganadero. Perfecto, lo llevo. Pero pero tenés que pagar la tasa pero si yo no lo llevo arriba, pero son cosas que hay que ir modernizando, así como desregularizando y mejorando, y bueno, hacia ahí vamos, pero hay un buen momento de la ganadería. Yo siempre digo que está en la cresta de la hora, que hay que aprovecharlo, pero así como que hay que aprovecharlo, hay que ser muy eficientes en producir más y aumentar el stock ganadero. Pilar, bueno, un poco lo adelantaban tus compañeros, vamos a hablar del tema del impacto del exceso hídrico y también de infraestructura, tema que cruza, digamos, a todo el campo. ¿Cómo lo estás viendo? Es uno de los grandes reclamos. Mira, te voy a contar un poco el panorama a la semana pasada, porque hoy probablemente la situación esté un poco peor, porque bueno, la lluvia ya estamos viendo. Sí. Mira, la semana pasada, según un relevamiento que había hecho Carvap, en el centro oeste, en 10 partidos, había unas 700.000 hectáreas anegadas o inundadas, de las cuales más de la mitad, casi la mitad estaba en 3 partidos, que son Bolívar, Carlos Casares y 9 de Julio. Esos partidos tienen más de 100.000 hectáreas o anegadas o inundadas. Esto complica mucho la situación, ¿por qué? Porque en la época del año en la que estamos, primero hay partidos como por ejemplo 9 de julio que solamente pudieron sembrar un 30% de lo que esperaban en trigo, y ahora en pocas semanas estamos para arrancar la campaña gruesa, que es la más fuerte como económicamente para los productores, y con esta situación va a ser muy difícil, claro, que
no sé si la pierden, pero se les retrasa. Muchos los que querían hacer maíz temprano, por ahí van a tener que modificar sus planes. Y uno de los, si bien es verdad que es un año en el que viene lloviendo más, o sea, de hecho hay más de un 70% de la región agrícola que recibió lluvias por encima de la media, incluso algunos que ya o sea, tuvieron en esta primera mitad del año el registro que suelen tener en un año, y que bueno, y hay que ver qué pasa con las lluvias de estos días, que ya estamos viendo lo que está haciendo y cómo va a quedar. Si bien es verdad eso, también el reclamo de los productores es que hay, por ejemplo, está el plan, la obra del Plan Maestro del Río Salado, que es una obra que se anunció hace 25 años, que se fue haciendo, se completó solo un poco más del 50%, y eso, si esa obra estuviese hecha... Y esa obra plantea que nos mejore... O sea, posiblemente se hubiese evacuado mucho mejor el agua, la situación sería diferente. Hace 25 años está ese proyecto o sea, está en hace marcha. 25, pero sí, 25 años, Claro. y por ejemplo, Y tuvo hay un una corte parte... de presupuestario este año. Sí, y de hecho hay una parte que es, hay unos 30 kilómetros, que es en el partido de Roque Pérez, que incluye está Lobos, 25 de mayo, y bueno, Roque Pérez, en donde son 30 kilómetros que están funcionando ahora como un cuello de botella porque ahí no se hizo el dragado, está frenada la obra, entonces toda la otra parte es como que el agua llega hasta ahí, no encuentra, pierde su curso y se terminan inundando un montón de campos. Y también la parte, no es solo lo que no está hecho, sino también el mantenimiento de lo que hay, que es otro de los reclamos de los productores. ¿Por qué? Porque no solo esto lo que es desagüe, los canales que no están bien mantenidos, sino también el tema que hablábamos un poco todos de los caminos rurales. Que hay productores que en este momento están sacando tameros, por ejemplo, que son de los que están más perjudicados, sacan la leche, que vos la leche la tenés que sacar de los campos, Sí, claro. o sea, tenés que ordeñar, no, eso no puede esperar, la tienen que sacar por los caminos, no pueden sacarla por los caminos o con tractores directamente, o sea, tiran con tractores, hay imágenes de hasta 3 tractores tirando un camión de leche, es una locura eso. Y después también los productores no pueden sacar, muchos tienen ahora en silos o necesitan sacar los cereales, ahora que hay que empezar, después va a empezar la cosecha del trigo, después, bueno, o sea, todo lo que es para el movimiento y la logística también está recomplicada si no hay mantenimiento, y eso es uno de los reclamos que viene haciendo el campo porque se les cobra a los productores la tasa vial, que tendría que tener una contraprestación de servicio, y reclaman que se la suben, hay subas hasta un 100%, más de un 100% anual. 100% igual tienen que hacer eso para Claro. poder sacar el Sí. producto del No, campo. han dicho, los productores vienen haciendo muchas cosas. De hecho, hicieron hasta semáforos de que los productores hacen relevamientos de cómo están los caminos. Los propios productores, muchos pagan el mantenimiento porque, si no, bueno, obviamente pierden la producción y todas las complicaciones que esto trae. ¿Y esta situación en este momento se está tocando fondo? ¿Cómo fue históricamente? ¿Nunca estuvimos peor que ahora en tema de caminos e infraestructura? No, hubo es distinto. pero ahora Lo se que pasa es que movilizó en este momento, dos. en este momento queda más expuesto todavía, ¿no? O sea, porque tenés la conjunción de factores de un sector aportando millones y millones, no solamente a retenciones, sino el caso de las tasas, contra servicios que no existen. Entonces creo que con la situación actual queda en más evidencia la falta de infraestructura, ¿no? O sea, y el drama de que no solamente le afecta al productor, sino a la comunidad en general. A la comunidad rural, que son escuelas, tenés un problema de salud, tenés que ir a algún lugar a hacer comprar tus mercaderías para ir al campo. La gente no quiere vivir en el campo. Una ambulancia para cualquier Y urgencia. eso cuando estamos hablando que estamos concentrados todos acá en Buenos Aires, esto que dice Mariana, la gente no quiere vivir en el campo, bueno, la gente viene a las ciudades porque falta infraestructura en el interior. O sea, ese es uno de los grandes desafíos. Hubo casos de familias, hace poco entrevisté a unas familias que tuvieron que irse para los pueblos para que los chicos pudieran ir a clases, porque tampoco está habiendo clases en muchas localidades de Buenos Aires, porque no pueden transitar, incluso las maestras, los padres que no pueden llevar a los chicos. Hay escuelas donde les ponen un transporte escolar
pero a partir de todos los cambios, obviamente, que ha habido, empezaron a salir los condicionamientos. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, si vos tenés un sueldo de 1.200.000 pesos, no podés tener acceso, tu hijo no tiene acceso al transporte público de la escuela. O si tenés una camioneta o un autito, tampoco puede subirse al transporte público porque ahí ya le estás sacando la oportunidad a otro chico. Y ahí está generando un cuello de botella de chicos que no pueden asistir a clases, que no pueden educarse. Y entonces, ¿qué hacen los padres? Se van, la madre se va a los pueblos para que el chico no pierda el año escolar. Bueno, la verdad que es súper interesante porque tal vez si vos no seguís el sector en el día a día... No se habla. No se habla. Claro, No, y sobre todo, por ejemplo, los últimos 4 años anteriores hubo sequía, entonces este problema no salía a la luz, ¿no? Y bueno, no se aprovechan esos momentos de sequía para hacer las obras. Cuando llueve, pasan estas cosas. Sí, la querías Eso, aportar. no, justamente eso iba a decir, porque es uno de los que cada vez que uno llama y habla con los productores de las entidades te dicen, veníamos, o sea, era el momento, porque ahora es lo que pasa, como llueve, se hace, bueno, es Claro, cuando no se más puede expuesto ahora, queda, claro. claro, o sea, es como mucho más complejo con las máquinas, todo, además, veo que también ahora el foco está en tratar de sacar lo que hay, entonces, bueno, ese es uno de los reclamos y la bronca de los productores de que hubo años en los que se podría haber avanzado en todo eso y no se hizo. Bueno, un placer tenerlos. Muchas gracias por la información. La verdad que variadito, cubrimos todos los temas en tiempo récord. Bueno, y siempre es lindo leerlos. La verdad que es un Dream Team que sigue el minuto a minuto del mundo del campo. ¿Desde hace cuántos años, Cristian? Uy, yo 20 años, 25 años. 25 años. Muchas Mejor gracias. no digo. Gracias.